Hola, buenas noches. El presente es la sustentación del trabajo final de propiedades y contaminación del suelo. Mi nombre es Lady Castro, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Eh, Tenemos un diagnóstico de un problema, el cual es la contaminación que se ha venido presentando en la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá es uno de los lugares donde tenemos mayor producción de, de cultivos y hortalizas. Entre esos está el repollo, el brócoli, el apio, la lechuga y la cebolla, que son unos elementos de los de alto consumo en las regiones aledañas a la ciudad, a la capital. La sabana de Bogotá se ha venido o habiendo afectada por la contaminación que se presenta en los cultivos y por ende en los productos que estos generan para el comercio, para la producción masiva a nivel nacional. Eh, Estos cultivos se han venido viendo afectados primero pues por la generación de pesticidas, herbicidas, que son los elementos que digamos que los productos químicos que se le están implementando a estas áreas, a estas hectáreas para pues, evitar la generación de elementos o de otros seres que puedan perjudicar los cultivos. Adicionalmente a eso, el riego de, de los vegetales se está generando con agua del río Bogotá. El agua del río Bogotá contiene en ellas algunos elementos o unos productos químicos como metales pesados, como el cadmio, el arsénico, el plomo, que sobrepasan algunos límites permisibles y estos, al ser absorbidos por los vegetales, pues generan una contaminación no solamente a nivel vegetal o de los vegetales, sino también a los seres humanos, afectando así entonces en cadena los vegetales, a los seres humanos. Y pues para eso necesitamos tomar medidas drásticas para evitar pues que se siga generando esta contaminación y esta cadena de impacto no solamente hacia la naturaleza, sino hacia el ser humano. Podemos ver en esta imagen cómo es como la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá por lo generalmente es un plano. Lo que hacen es cultivar por partes, por zonas y clasificar sus cultivos. El riego que se genera, como anteriormente lo digo, es con el agua del río Bogotá. Es un agua que está contaminada, que ahí es donde se desemboca toda la contaminación de las empresas, de las industrias. Entonces, por eso es una de las principales consecuencias que genera esa la contaminación de los vegetales o de los cultivos en la sabana de Bogotá. Eh, Hay varias universidades que han hecho como los estudios entre la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia realizó un estudio en donde identificaron cuáles eran los elementos o los productos químicos que en mayor cantidad se identificaban en los vegetales y entonces identificaron que, por ejemplo, entre esos estaba el plomo, el mercurio, el arsénico, y en los productos con que mayor se podía presentar esta contaminación era la lechuga, el repollo, el brócoli, y son elementos que tienen un alto consumo a nivel nacional y sobre todo en la población aledaña a la ciudad, a la capital. Uno de esos estudios pues, nos dice que el cultivo de las hortalizas es bastante corto, entonces el proceso, digamos que de una semana a 2 semanas, es más la absorción que tiene de agua, y en esa agua que está contaminada, pues la contaminación es muchísimo más alta debido a que su hidratación es con agua contaminada. Entonces el ciclo no va a tener siempre una purificación, un agua normal o agua tratada, sino es una agua contaminada, y pues en el proceso de las plantas lo que hace es absorber metales pesados, los nutrientes que tenga y la absorción que requiera pues en medio de la hidratación.
Tenemos unas propuestas, o tengo unas propuestas para solucionar, digamos, la problemática que se puede generar. Entre esos es la bioremediación con hongos. El hongo que mayor se genera es el Phaneroxatei chrysosporin, que elimina la cantidad de arsénico que se pueda presentar en las plantas y por ende pues elimina o mitiga un poco el impacto que se pueda generar hacia esos elementos. Y una de las medidas o de los métodos de implementación que más éxito ha tenido a nivel mundial, que es la fitoextracción, que lo que hace es una tecnología bastante buena, que lo que hace es que mediante su proceso digamos que normal o biológico, no biológico, sino como la función que tiene es de hacer la fotosíntesis, las plantas hacen la absorción normal de los nutrientes, entre esos también los metales, y en su proceso como tal en los tejidos aéreos, lo que hace es que en las ramitas en sus tejidos está acumulado los metales, o sea que ellos los absorben y no los expulsan directamente al medio ambiente, sino que ellos se quedan con ellos y después en un proceso posterior lo que puede hacer uno es se hace un proceso de transformación o disposición final en un vertedero, o se hace la incineración o se realiza un compostaje con esto, pero digamos que no va a ser directamente hacia un producto como por ejemplo son los vegetales que se genere este tipo de contaminación. Entonces digamos que la fitoextracción es una tecnología, una medida de implementación muy eficaz que recomiendo para que se pueda mitigar un poco el impacto hacia la sabana de Bogotá en cuanto a la contaminación por metales pesados. Así se ven algunas esta es una de las imágenes de cómo se extrae el producto o el líquido, el agua del río Bogotá para ser utilizado como riego. Tengo algunas recomendaciones, algunas conclusiones, rápidamente voy a mencionar algunas, entre esas que se logró identificar pues la taxonomía del suelo estudiado, que es específicamente la sabana de Bogotá. Se propusieron alternativas en cuanto a la mitigación, se conoció un poco más la problemática que presenta esta región del país, y se tienen actividades para incentivar pues que se implementen medidas de bajo costo que sean eficaces y que tenga una producción amplia hacia la región. Muchísimas gracias. Esta es la sustentación que realicé para el trabajo o proyecto final de propiedades de contaminación del suelo. Muchas gracias.